Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4. Todos con Robert. A ver, 1, 2 y 3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar, que Dios nos hable, que Dios nos inspire. Luego cantamos con Viviana ese himno tan lindo, fuego pentecostal, ¿cierto? Dios está mandando el fuego. Y yo quiero decirle, hermano querido, contágiese de ese fuego. Hermana, contágiese de ese fuego. El Espíritu Santo, el fuego pentecostal es para usted. Indispensable en el creyente. O sea, eso no se puede cambiar por nada. Eso lo necesita usted y lo necesito yo urgentemente. Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, levante esa voz, hermano. Gracias te damos. Aquí estamos sentaditos a la mesa. Háblanos porque tu siervo escucha. Deseamos oír tu palabra. Anhelamos, Señor. Deseamos en nuestro corazón ser revestidos del poder de lo alto, Señor. Tanto el que sirve, tanto el niño, el adolescente, el joven, el anciano, todos, Señor, necesitamos ese fuego pentecostal sobre nosotros, Dios mío. Háblanos, oh Dios de los cielos, hoy que hay tanta necesidad, hay escasez de Espíritu Santo en la iglesia, Señor. Hoy pocos reciben esta experiencia. Hoy pocos, Señor, les oímos hablar en lenguas por primera vez, Señor. Hoy hay mucha gente bautizada en agua, Señor, pero necesitamos que sean bautizados con Espíritu Santo y fuego. Dios mío, sé que todo esto proviene de usted. Sé que es usted el que bautiza, pero también sé que para que tú puedas bautizar se necesita disposición de cada uno de nosotros. Tener sed de ti, Señor Jesús. Oh Dios, envía sed de tu Espíritu en tu iglesia, en el recién bautizado, en aquel que lleva tantos años, Señor, y no ha podido ser bautizado con tu Espíritu, Señor. Necesitamos que en esta hora envíe sed a nuestra alma, Señor, así como dice tu palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos sentir esa sed del Señor, y tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos y solo escuche, hermano. Hay un movimiento tan lindo en la iglesia que todos deberíamos de contagiarnos, dejarnos contagiar de ese movimiento tan lindo del Espíritu Santo. Aleluya. Prometido, y por siempre el mismo
cielos, caerá hermano en ti, hermano en ti, caerá hermano en ti. Oiga, ¿cuánto lo creen? Que caerá hermano en ti. ¿Cuánto lo creen? ¿En cuántos ha caído? ¿En cuántos ha caído? Caerá hermano en ti. Escúchelo, iglesia. Usted que no ha tenido esa experiencia, caerá hermano en ti. Alabanzas al Señor. Mire, hay un movimiento tan lindo que pocas veces se siente, hermano, y en pocas iglesias se siente. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido apagando el fuego. No es que a Dios lo apaguemos nosotros, sino que nosotros, por nuestra dureza, quizás por nuestro orgullo, quizás porque es que no quiero que me vean llorar, quizás porque las ganas de buscar a Dios se ha ido opacando. Porque quizás la vida de nosotros se ha ido llenando de otras cosas. Y parece que hoy hay otras prioridades en mi vida. Y no pueden haber otras prioridades en su vida fuera de Jesucristo el Señor. La Biblia dice, y el título del mensaje es ese: el Espíritu Santo es el que da vida. Hermano, ¿usted quiere tener vida espiritual? Tiene que tener el Espíritu de Dios en usted. Y si no, no hay vida espiritual. Usted seguirá siendo el mismo frío. Usted seguirá siendo el mismo de siempre. Viene al culto, se va del culto, viene al culto. Y como entra, sale. Y como entra, sale. No hay una experiencia nueva. No hay como ese deseo, ese anhelo. Cuando es necesario tener sed para poder beber. Cuando la sed se pierde, detrás se van todas las demás cosas. Pero cuando hay sed, dice el Señor, venga a mí y beba. ¿Lo creen o no lo creen? Venga a mí y beba. Mire, el Espíritu Santo es el que da vida. Gloria al Señor. Para una vida opacada, para una vida que no quiere nada de Dios, ¿qué se necesita? Espíritu Santo. ¿O no? Es que ya no quiero orar. Espíritu Santo necesita. Es que ya no quiero venir al culto. Necesita Espíritu Santo. Es que ya no quiero ayunar. Necesita Espíritu Santo. Es que ya no quiero vigilar. Es que ya no anhelo las cosas de Dios. Se necesita que un fuego poderoso caiga del cielo sobre usted para que usted tenga vida. Es el que le da vida a uno, el que lo impulsa a uno a vivir una vida cristiana. Es el Espíritu Santo. ¿Quién más? Si aquí el que hace todo es Dios. Y sobre esta vida el que hace todo es Dios. ¿Por qué me abstengo de pecar? Porque el Espíritu de Dios está en mí. ¿Por qué no bebo? ¿Por qué no bailo? ¿Por qué no fumo? ¿Por qué no adultero? ¿Por qué no fornico? Porque hay un poder sobre mí. Y mientras ese poder esté sobre mí, mi carne estará neutralizada. En pocas palabras, mi carne estará crucificada con Cristo. Alabanzas al Señor.
El día de Pentecostés ocurrió lo que dijo el Señor a través del profeta Joel, que fue el texto que leímos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso a mí me sorprendió ver ese muchacho ahí, primer vez que viene al culto. Y por ahí está, ¿cierto? Levante la manito, por ahí lo vi. Véalo allá, vea. Por ahí está. Le dice, pastor, primer vez que vengo al culto. Y cuando yo pasé al altar, yo sentí algo tan grande. Es más, él dijo, desde que el hermano Petro estaba diciendo que Dios va a llenar con su Espíritu Santo a un joven, él sintió algo en su corazón. Pastor, y es primer vez que vengo a un culto. Pero ¿por qué pasa eso? Y dirá usted que no ha recibido el Espíritu Santo y dirá, y yo llevo 20 años viniendo al culto. Y yo vengo, hace 30 años vengo al culto. Y este jovencito vino anoche por primera vez y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué él sí y por qué yo no? Mire, hermano, esa pregunta no tiene respuesta. Eso se lo podrá preguntar usted a Dios aquel día. A mí no me lo pregunte, porque Dios hace lo que quiere. Perdóneme la expresión, hermano, que a usted le duele cuando yo le digo eso, como que le retumba en sus oídos. Dios hace lo que le da la gana. Así es. ¿Quién le ordena? ¿Quién le dice no haga? ¿Quién le dice no haga eso, Señor? ¿Quién le dice? Él hace lo que quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. ¿Y por qué lo hace? Porque Él quiere. Pero que Dios bautiza con su Espíritu, sí. Sí bautiza con su Espíritu. Sí llena con su Espíritu. Porque lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda. Oiga, sobre toda. Y Él es una carne. No sé si será carne de cerdo o carne de res, pero es carne. Y aquí lo llenó. La hermana Lucía ahí entrando a las aguas bautismales. Hermana Lucía, ¿dónde estás? Véala ahí. Era trinitaria. Sí, asistía a la Trinidad. Ella dice que desde que comenzó a venir aquí empezó a sentir algo distinto. Y cuando fue bautizada, cuando vino a ser bautizada, entrando a las aguas bautismales, yo sentí que Dios iba a hacer algo en esa mujer. Porque yo también tengo el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios y el Espíritu que hay en mí se conectan. Y cuando yo vi a la hermana Lucía entrar a las aguas bautismales, empezó a llorar y empezó a llorar. Y se sentó ahí en las aguas bautismales y se movía. Y por allá, ¿sabe, hermano? Algo tan lindo que yo no había visto. La frase que ella dijo fue: Abba, Padre. Papito. Eso quiere decir: Abba, Padre, papito. Había una humillación, había un quebranto, había un deseo, había sed. Y el Señor eso no lo desprecia jamás. Y por eso es la diferencia entre muchas personas de la iglesia. Que es que hay unos que son muy duros, como que nada los mueve. Pero hay otros que son dóciles. Se quiebran en la presencia de Dios con facilidad. Se doblegan, se humillan. Y el que se humilla será exaltado, hermano. El que se humilla será exaltado. Ahora muchos han perdido de recibir dones y ministerios, porque incluso hasta desde el día que recibieron el Espíritu Santo eran dóciles, pero se fueron endureciendo y se han perdido de recibir dones porque han endurecido su corazón.
Y con Dios el corazón no se puede endurecer. Hay que tener un corazón dócil. Hay que tener un corazón humilde. Hay que ser sencillos. Hay que quebrar esta carne. Hay que humillar esta carne. Hay que bajarla. Y cuando empezó, Abba Padre, decía la hermana Lucía, Abba Padre, yo sentí que algo cayó sobre ella. Y comenzó a hablar en otras lenguas ahí dentro de la pila bautismal. Inmediatamente dije yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y si se levanta esa hermana con la edad que tiene a danzar en la presencia de Dios, hermano, con personas así, hermano, rápido el Señor las llena con su espíritu. Rápido las llena con su espíritu, porque se quiebran, se quebrantan en la presencia del Señor. Pero hay otros que son muy duros. Para sacarle una lágrima es un problema. Y todo lo critican. En este momento hay personas criticando en su mente. Y usted tiene que botar eso de su mente y permitir que el Espíritu de Dios quebrante su vida. Es por eso, mis hermanos queridos, que el Espíritu Santo ha sido dado, ha sido derramado. Pero hermano, uno mira personas que desde que llegan se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Pero tranquila. Tranquilo. Es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire lo que nos estamos perdiendo nosotros, porque es que nos vamos endureciendo, hermano. Créame que en este tiempo Dios quiere derramar de su Espíritu Santo, pero están los corazones duros. Y cuando hay esa dureza, hermano, Dios dice que el hombre altivo lo mira de lejos, hermano. El arrogante, el altivo, el que Dios lo mira de lejos. Pero el humilde, el hombre que es humilde, que tiembla su palabra, que se quebranta al oír la voz de Dios, que en vez de estar contradiciendo las cosas en la mente, al contrario, afirma lo que Dios está diciendo. Porque hay cosas que Dios dice que de pronto en el momento no las entendemos, pero que es palabra de Dios y que hay que oírla y hay que entenderla, y lo entenderemos más allá. Ayer el hermano Petro decía desde aquí: Dios va a derramar de su espíritu. ¿Cuántos no estarían por ahí? Vea, ya esté con lo que salió. Y hay un joven que Dios va a derramar con su espíritu, y de pronto tú pensando: oiga, ya, eso mismo dicen los predicadores, porque empezamos con una guerra aquí cuando oímos la palabra. Pero cómo nos tapa la boca el Señor, ¿cierto? Pasó ese joven aquí, fue lleno del Espíritu Santo, y lo que usted había pensado, ¿qué? ¿Dónde quedó? Mi hermano, Dios hace lo que quiere. Y a los predicadores Dios los usa. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él habla a su iglesia por un predicador, por el más humilde, por el más sencillo. Dios habla. Y aunque quizás había espíritu de incredulidad y pensamos dentro de nosotros: oiga, eso lo ha dicho mucha gente. ¿Es espíritu de incredulidad o no? ¿Y qué pasó? Mire que sí fue lleno. Si había uno. Oiga, es tremendo. Dios lo dijo: hay un joven, así directamente lo dijo. Hay un joven a quien Dios va a llenar con su espíritu.
Lógico, y nosotros no nos vanagloriamos por eso, porque son cosas que Dios hace en el momento. ¿Y qué pensaría usted? ¿Y qué pensaría yo? ¿Y qué pensaríamos muchos? Pero Dios llenó con su espíritu a un joven. ¿Sí? Dios hace cosas tan grandes que yo he decidido más bien cerrar esta boquita, hermano, y reprender todo espíritu, todo pensamiento que llega a la mente. Reprenderlo. Así no pase nada. Pero es mejor callar que locamente hablar. El hombre que calla es sabio, es inteligente, no se enreda fácil. Pero Dios hace cosas sorprendentes. Mateo 3:11. En Pentecostés ocurrió lo dicho por Juan. Mateo 3, versículo 11. Ocurrió lo dicho por Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, aleluya, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo. Los zapatos de su calzado no soy digno de desatar, dice el Señor. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabanzas al Señor. A Él sea la gloria. Este bautismo es tan grande. Oiga, este bautismo es tan grande, es tan significativo, porque el bautismo en agua nos introduce y nos resucita en Cristo. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 3. El bautismo en agua nos introduce, nos sumerge en Cristo, nos resucita en Cristo. Mas el bautismo en Espíritu Santo y fuego nos sumerge en el río de su Espíritu y nos deja sumergido en Él, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo y fuego nos sumerge en el río de Dios, oiga, y nos deja allá. Si te quieres meter en el río de Dios, bien puedes hacerlo. Acércate al altar, que sus aguas están fluyendo de allí. Y cuando Dios lo mete a uno en el río, es para dejarlo ahí. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Nos sumerge en Él, nos introduce en Él. Su Espíritu nos deja sumergidos en Él. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. El Espíritu es el que da vida. El que quiera tener vida espiritual, es necesario que el Espíritu de Dios lo sumerja en Él, para que usted pueda tener vida en Él. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, mire, son espíritu y son vida. El Espíritu Santo vino para darnos vida, porque estábamos muertos, y el Espíritu Santo vino para darnos vida. Mas el bautismo en Espíritu Santo y fuego nos sumerge en el río de su Espíritu y nos deja sumergidos en Él, porque el Espíritu es el que da vida. Nos introduce en el río de su Espíritu,
nos mete en Él, nos esconde en Él, nos introduce en los ríos de agua viva para que permanezcamos en Él y vivamos dentro del río divino. Y dejarnos llevar de su corriente. Y dejarnos llevar de su presencia. A Él sea la gloria. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Lo dijo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice la escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos introduce en Él, nos mete en Él, nos encierra en Él, y cuando el bautismo del Espíritu Santo llega en Él, en nosotros, comenzamos a nadar en el río de Dios, a vivir en el río de Dios, a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a hablar en el Espíritu incluso. Porque el que habla, el que predica y el que enseña es Dios a través de Él. Bendito su nombre, bendito su nombre. Para que no nos salgamos de Él. Oye, hermano, vivamos en el río de su Espíritu. Yo diría que es la única manera de permanecer. Aquí no hay otra forma. Aquí no hay otra forma. Permanecemos si estamos sumergidos en el río de Dios, porque es el que da vida. ¿O no? Oiga, es el que da vida, para que tengamos vida en Él. Gloria al Señor. San Juan capítulo 10 versículo 10. Podemos tener vida en Cristo, podemos tener vida en Él. Y dice la escritura, ese no es, verso 10 es: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido. ¿Lo está escuchando, hermano? O al menos lo está leyendo. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A Él sea la gloria. Por eso yo no me puedo salir de Cristo. El hombre que se sale de Cristo se muere. ¿Sí me escuchó, iglesia? El hombre que se sale de Cristo se muere. El hombre que se sale de Cristo se muere. Porque es Cristo en mí. Oiga, es Cristo en mí. No yo en Cristo, sino Cristo en mí. Escuche, es que es muy diferente yo en Cristo, no es Cristo en mí. Que es diferente, ¿cierto que sí? Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Aleluya. Yo quiero leer Romanos capítulo 8 versículo 5. Romanos capítulo 8 versículo 5. Dice la escritura, la palabra del Señor. Aleluya. Qué lindo es oírla, ¿cierto, hermano? Qué lindo es oír la palabra del Señor desde el verso 5 hasta el verso 14. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros
cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un aplauso para él, hermano. Hermano, usted que está frío, a usted no le queda otra sino meterse en Cristo. Usted que está tibio, a usted no le queda otra. O se va o se mete en Cristo. Usted verá. Afuera del arca hay muerte. Adentro del arca hay vida. Afuera del arca hay... ¿Qué hay afuera del arca? Mortandad. El mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo sin Cristo está muerto. La iglesia con Cristo tiene vida. La iglesia con Cristo tiene fuerza. La iglesia con Cristo tiene poder. Aquí no le queda otra. Usted que está andando a medias y sin zapatos, que es con un pie en la iglesia y con otro pie afuera, o sos de adentro o sos de afuera. Ponete pilas pues. O sos de adentro o sos de afuera. Pero tibio no sirve para nada. Frío sí que menos. O somos o no somos. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Pero estoy aquí en el culto alabando a Dios y glorificando a Dios. Pero llego a la casa y llega el muchacho a dormir conmigo, o la muchacha a dormir conmigo. O somos de Cristo o somos del mundo. O somos de Dios o somos del diablo. Usted escoge, mi hermano. Usted escoge, mi hermano. Y a los amigos que están aquí conmigo, Cristo te quiere introducir en él para que vivas bueno. Porque con Cristo se vive bueno. Pero los hermanos que andan como así, o sos o no sos. Decídete. Decídete. O somos o no somos. O vamos para el cielo, o mire para dónde vamos. Pero aquí no podemos ser tibios. Aquí no podemos ser fríos. Somos de Él. Somos de Él. O somos de Él. O somos de Él o somos de Él. El que vive sumergido en Cristo tiene vida. El que vive en el Espíritu tiene vida. El que anda en el Espíritu tiene vida. Alabanzas al Señor. Por eso yo no me puedo salir de Cristo, porque es Cristo en mí la esperanza de gloria. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Dice la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Usted es feliz satisfaciendo la carne? Ojo, le doy un consejo bien lindo. Devuélvase de ahí. ¿Sí me está escuchando? ¿Usted es feliz satisfaciendo su carne? Devuélvase de ahí. Ande en el Espíritu. Métase en el Espíritu. Viva en el Espíritu. Sea movido por el Espíritu de Dios. Sea guiado por el Espíritu de Dios. Su carne, el que anda en la carne, hermano, la carne para nada. Oiga, para nada. Y es para nada. Y no pelee con la palabra, porque la carne
para nada aprovecha. Es lo que dice el Señor, ¿o no? Estamos en Cristo. Oiga, ¿sí me escucharon? ¿Cuántos estamos en Cristo? Queremos vivir y permanecer en Cristo. ¿Quién no? Sea machito y levante la mano. ¿Quién no quiere vivir en Cristo? Todos queremos vivir en Cristo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos queremos vivir en Cristo? Levantemos la mano, Queremos vivir en Cristo. No procure salirse. No te va a ir bien. Así que si ese muchacho inconverso te está matando el ojo, te vas a salir de Cristo. Te vas a salir de Cristo. Te vas a salir de Cristo. Estás durmiendo con un hombre que no es tu esposo. Estás salido ya de Cristo. Ya te saliste de Cristo. Pero lo lindo de todo es que puedes ingresar de nuevo. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nos sumerge de nuevo en Él. Y nos mete de nuevo en Él. Conviértete a Cristo. Busha mahata. Busha mialaha. Ocha makota maria la saya porta burka. Ocha llama. Gálatas capítulo 5 versículo 24 al 26. Gálatas capítulo 5 versículo 24 al 26. Indiscutiblemente tenemos que vivir sumergidos en el río de Dios. No le queda otra. O estás en Dios, o estás en Cristo, o estás sumergido en Cristo, o estás eliminado. Por sus capacidades jamás podrás caminar este camino. Por tus fuerzas jamás podrás caminar este camino. Por tu forma de pensar o porque te crees muy machito, jamás podrás caminar este camino. Este camino solo se camina si Cristo me lleva. No hay otra forma. No hay otra manera. Gracias al Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O somos de Cristo, o mire a ver de quién es. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Quieres tener vida espiritual? No te salgas de Cristo. Solo hay vida espiritual si estoy en Cristo. Solo hay vida espiritual si Cristo está en mí. Alabanzas al Señor. Porque en Cristo hay vida permanente en Él. San Juan 15 versículo 5. Solo en Cristo hay vida permanente. Solo en Cristo hay vida espiritual. Solo en Cristo hay vida. Porque el Espíritu de Dios es el que da vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Basta ya de vidas mediocres, porque hay vidas espirituales mediocres en la iglesia. Hay un grupito pequeño de vidas espirituales mediocres que creen que pueden jugar con Dios. Juegas conmigo, con el pastor juegas, y juegas con los diáconos y juegas con la iglesia.
Pero con Dios jamás podrás jugar. Te escondes de mí, te escondes de la iglesia, pero de Dios jamás te podrás esconder. Delante de Dios todas las cosas están desnudas y no hay nada oculto para Dios. Aleluya. Todos nosotros sabemos que el arca de Noé representa a Cristo hoy. ¿O no es así, iglesia? El arca de Noé representa a Cristo hoy. El arca nuestra hoy es Cristo. Y con esa arca estoy completo. Y todos sabemos que el arca de Noé representa a Cristo. Todo el que se subió al arca se salvó. ¿O no es así? Estaban seguros en el arca. Adentro del arca había vida. Fuera del arca había muerte y desolación. El arca estaba sellada. Dios la había cerrado. La puerta estaba cerrada. Solo había una ventana que daba hacia el cielo. Para que usted sepa que a nosotros no nos queda sino una ventana, que hay que mirar hacia arriba, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A nosotros no nos queda sino mirar a Cristo. A Él sea la gloria. Nadie podía salir del arca, porque el que se saliera del arca, ¿qué pasaba? Se ahogaba, se moría. ¿Te cree que porque hay tanto descarriado afuera, muertos? Porque se salieron del arca. Es que cuando uno se sale de Cristo se muere. Hermano, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entienda, iglesia, entendamos, iglesia, todos nosotros, me incluyo yo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Arranque esta mano de aquí, póngala por allá 15 días a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esa mano? O usted dice, estoy cansado con este pie, me lo voy a quitar y por otro tiempo vuelvo y lo traigo. Quítelo de aquí y póngalo por allá, guárdelo en el cajón. A ver qué pasa a los 4 días. Y es de ya. Se ha muerto ese pie. Se ha muerto esa mano. ¿Sabe por qué esta mano tiene vida? Porque está dentro de este cuerpo. ¿Sabe por qué este pie tiene vida? Porque está dentro de este cuerpo. ¿Sabe por qué camino? Porque está dentro de este cuerpo. ¿Sabe por qué puedo agarrar las cosas? Porque está dentro de este cuerpo. Por eso usted no se puede salir de Cristo. Y por eso hay tanto muerto afuera. Porque hay mucho muerto afuera que pensaron que podían salir fácil y hoy están muertos. Usted también se quiere ir. Sí, usted se quiere ir. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos. Después de que mucha gente, los que seguían a Jesús, lo seguían por comida, lo seguían porque con Jesús lo tenían todo. Y cuando Él les cantó la tabla como se las estoy cantando yo a usted hoy, en el nombre de Jesucristo, muchos volvieron atrás. Todos volvieron atrás, dice la Biblia. Porque el Señor le dice, ustedes me siguen a mí por comida, ustedes me siguen a mí porque yo les doy todo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna. Oiga, por la que a vida eterna permanece. Cuando terminó esas palabras, muchos se volvieron atrás. Todos se volvieron atrás. Solo quedaron los 12. Solo quedaron los discípulos. Sí, Señor. Porque todos seguían a Jesús por comida, por un bienestar
físico, económico. Aquí no seguimos a Cristo porque nos dan de la ofrenda de acción de amor. No, Señor. Yo no sigo a Cristo porque es que me gusta fulanito de tal, entonces tengo que ir detrás de él. No, Señor. Aquí seguimos a Cristo o seguimos a Cristo. Y dice la Biblia que todos volvieron atrás, solo quedaron los 12. Y se para el maestro y les dice: ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Váyanse. Pero el que sabe en quién ha creído, el que sabe que solo tú tienes palabras de vida eterna, se puso en pie Pedro y le dijo: Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero viven una vida mediocre. Muchos quieren recibir el Espíritu Santo, pero viven de cualquier manera. Aquí seguimos es a Cristo. Aquí vamos a extraer las pisadas del Maestro. No podemos vivir una vida mediocre. No podemos ser cristianos de segunda. No podemos ser cristianos de segunda, no, Señor. O somos o no somos. Y es posible que usted haya vivido una vida de segunda o mediocre, pero hoy tiene la oportunidad de reconciliarse con el Señor. Hoy tiene la oportunidad de decirle: Señor, te seguiré. Si yo reconozco que he vivido una vida mediocre, reconózcaselo a Él. Pero dígale al Señor: Señor, pero te prometo que desde aquí seré un cristiano fiel. Seré un verdadero creyente. Eso es lo que necesita Dios. Cristianos genuinamente arrepentidos. Cristianos que verdaderamente quieran seguir a Jesús. Que no van tras del pastor, no, Señor. Que no van tras del predicador bueno, no, Señor. Que no van tras de un púlpito como algunos, que van detrás de un púlpito para que los pongan a servir, no, Señor. Aquí no vamos tras de un púlpito. Los púlpitos se quedarán aquí en la tierra. Yo voy tras Cristo. Mi mirada tiene que ser Cristo. El primero tiene que ser Cristo. Y si quieres ser lleno del Espíritu Santo, indiscutiblemente tienes que saber que tienes que poner tu mirada en Cristo, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién más quiere venir?